Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros al presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Y bienvenido a este espacio, porque Muchas es la gracias. primera vez que le tenemos aquí. Pues sí, es la primera ocasión que se me presenta de poder estar en su programa. Lo que nos gustaría sería conocer un poco cómo está actualmente el sector pesquero vigués. Sabemos que los últimos datos parece que apuntan de forma positiva. Ha sido un sector que durante esta crisis se ha mantenido, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos en presencia de un sector defensivo, sector de alimentación en época de crisis económica como la actual. Es un sector que tanto a nivel empleo como a nivel generación de rentas creo que se ha mantenido muy estable. Hoy se está preconizando que es necesario llevar a cabo reestructuraciones en las empresas. Nosotros tenemos la suerte, o tuvimos en su momento la anticipación, de llevar a cabo esta reestructuración, sobre todo en determinados segmentos de flota que podían estar sobredimensionados. Hicimos una política de desguace. Recordemos que en la cooperativa de barcos pertenecientes a la cooperativa de armadores, por ejemplo, en el periodo 2007-2011 desguazamos 31 buques, buques de altura y gran altura, más de 24.000 caballos. Y por otra parte, también hoy se plantea que es imprescindible que las empresas salgan al exterior, se internacionalicen. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con Ese mercado exterior, ¿no? pero con nuestros antecesores, gente que ha tenido una gran visión de futuro y que ya hace más de 30 años constituyeron sociedades mixtas en los países en donde existen los mejores caladeros de pesca, y además creo que hemos también tenido el acierto de, a efectos de exportaciones, no centrarnos exclusivamente en países de la Unión Europea, que actualmente están pasando también una recesión a nivel consumo, sino que tenemos una importante presencia en mercados emergentes, China, Rusia. Esto creo que es un factor muy importante e incluso afianzado con mercados nuevos, también países con un gran potencial de crecimiento. Estamos hablando de, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, pues países del sudeste asiático, en donde, repito, tenemos una gran presencia. Hablando de caladeros, los gallegos siempre han sido precursores en la búsqueda de nuevos caladeros, aunque bueno, después también han sido a los primeros a los que siempre han ido ¿no? a echar de los mismos, a los que siempre se les ha acotado el espacio. Aún así, se ha seguido trabajando con espíritu emprendedor en ese sentido, y estábamos viendo como en las últimas semanas también la flota gallega ha aumentado su presencia, como estaba diciendo ahora, en lugares como Malvinas, por ejemplo, o en la zona de Mauritania. En cambio, NAFO, como se va quedando atrás. Vamos a ver, yo creo que tenemos una capacidad de adaptación en nuestro sector muy importante. Como bien dice, en el momento en que se instauró las 200 millas de zona económica exclusiva de los distintos países ribereños, recordemos Namibia, Sudáfrica, Chile, Argentina, países donde teníamos una enorme presencia de la flota española, tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, para lo cual constituimos sociedades mixtas e hicimos grandes inversiones en estos países. Nos asociamos con empresas locales y estamos trabajando desde entonces como empresas comunitarias radicadas en estos países. Pero es importante destacar que la empresa matriz continúa radicada en Vigo o en Galicia. Es decir, las sedes centrales, los departamentos de marketing o de comercialización
continúan estando aquí. Mucho de este producto que pescamos en estos mares lo traemos a Vigo, una parte muy importante se trae a Vigo, en donde se procesa, transforma el pescado y sobre todo se comercializa a Europa, que hoy por hoy sigue siendo el primer mercado mundial en cuanto a consumo de pescado. Desde el punto de vista de NAFO, contestando a su pregunta, efectivamente, a lo largo del tiempo de estos últimos años se ha producido una reducción en cuanto a el número de unidades que están faenando en este caladero. Los armadores, en este espíritu de adaptación, lo que han hecho ha sido concentrar los derechos de pesca en menos unidades y esas unidades excedentes se han desplazado a otros caladeros, como por ejemplo Malvinas. Sí. Mauritania también, algún cefalopodero también ha tenido que abandonar. También, en el caso de la flota que trabaja en el caladero, primero en Marruecos, después Mauritania, hemos sufrido los avatares de la política y hemos tenido, fundado en ciertos argumentos científicos, hemos tenido que ir a buscar otras soluciones alternativas. Y Atlántico Sur, la verdad es que también se ha producido la llegada de alguna de estas unidades. Lo que pasa que es importante tener en cuenta que los barcos que están diseñados para trabajar en la zona del norte de África, es difícil adaptarse a otros caladeros. Cada zona de pesca y cada especie, cada tipo de arte requieren un tipo de buque y es difícil que se produzca esta adaptación, ¿no? En ese sentido, ¿qué puede suponer el ir dejando poco a poco algunos caladeros? ¿Se podrían retomar en un futuro? ¿Cuál es precisamente ese futuro que le espera a esta flota? Bien, en relación a lo último, el futuro... nosotros somos optimistas por naturaleza, dado nuestro espíritu luchador y, en cierta forma, aventurero o explorador, ¿no? Esto en cuanto al futuro, ¿no? En relación a su pregunta... ¿qué puede suponer todo eso en la economía del sector? ¿Qué puede suponer? Vamos a ver. Yo creo que estos son movimientos continuos. Aquí nada es fijo, todo está en movimiento. Es decir, determinados caladeros, como podía ser, o determinadas especies, como podía ser en la zona de Gran Sol, la merluza del norte, estaba siendo objeto de una explotación bastante intensiva. Los propios científicos aconsejaron que se llevaran a cabo planes de recuperación de los stocks. Así lo hemos hecho. Hay que alabar aquí el sacrificio de nuestros armadores para, digamos, reducir esa presión sobre estos caladeros durante un largo periodo de tiempo. Estas medidas han dado resultados y, en base a ello, los últimos informes de los científicos avalan, y así ha sido ratificado por el Consejo de Ministros de Pesca Europeo, celebrado recientemente en Bruselas en diciembre, que a efectos de los tax y cuotas para el año próximo, 2014, se incrementaban en un 49%. Es una gran satisfacción el poder comprobar que una vez que haces estos importantes sacrificios, obtienes una recompensa. Y esto creo que puede tener un importante impacto directo a corto plazo a nivel de generación de riqueza y, como no, de generación de empleo, ¿no? Y, por ejemplo, con ese acuerdo de los cefalopoderos también tan controvertido, en el que tanto se ha luchado también, ¿cómo lo ven? Yo personalmente creo que por parte de la Comisaria Europea de Pesca y por parte del Parlamento Europeo no ha habido
quizá no le hemos sabido transmitir suficientemente bien la problemática. Es, creo, esencial hoy en día poner encima de la mesa datos desde el punto de vista del impacto económico y el impacto social que genera la toma de decisiones políticas. Para ello, recientemente acabamos de publicar un estudio de este impacto socioeconómico del sector extractivo en Vigo y su área de influencia. Yo creo que tenemos que profundizar en estos análisis, en estos estudios. Creo que es esencial que dispongamos del conocimiento desde un punto de vista científico. Siempre decimos que la triple hélice, por una parte las administraciones, por otra parte los científicos y por otra parte el sector privado, tenemos que estar en estrecha colaboración. Por tanto, propugnamos que se invierta más en hacer estudios científicos para saber exactamente en cada momento, tener una radiografía, ¿no?, en cada momento de cómo está el recurso, si hay que implementar medidas de protección del recurso. Somos los primeros sostenibles, buscamos la sostenibilidad a largo plazo. Y desde el punto de vista en concreto, el acuerdo de Mauritania, pues creo que se cometieron ciertos errores. Tenemos que intentar evitar que esto se produzca en el futuro e intentar reciclar esta situación dándole una salida a estas flotas. Se está viendo la posibilidad de retomar el acuerdo con Guinea-Bissau, con Gabón. En fin, creo que no debemos de volver a caer en estos mismos errores en el futuro y tenemos que tener una postura sólida, coherente y además muy bien argumentada, repito, desde el punto de vista científico, económico y social, para evitar en el futuro caer en estos errores, ¿no? Sobre todo pues, por lo que estaba diciendo, porque eso supone muchos puestos de trabajo, mucho trabajo detrás de todo esto. Precisamente lo que decía, que se presentó la evaluación del impacto socioeconómico del sector pesquero en Vigo hace apenas unos días, lo vimos en la prensa, en los medios de comunicación, y me gustaban mucho los datos, porque claro, siempre que hablamos de generación de empleo, sobre todo pues en estos momentos siempre es muy positivo, y se generaba 5.338 empleos a bordo y 1.197 en tierra. Vamos a ver, yo creo que esta es la línea que tenemos que seguir. Tenemos que ir siempre con argumentos sólidos y trabajos que nos ayuden a defender nuestros planteamientos en las instituciones comunitarias, que hoy es donde se toman las decisiones. Efectivamente, fue un trabajo que hemos estado realizando durante 2 años, en estrecha colaboración con la Universidad de Vigo, el Grupo Erenea, y asimismo con la Autoridad Portuaria de Vigo, elemento también fundamental en la redacción de este trabajo. Las conclusiones que hemos obtenido en cuanto a números es que el empleo directo que se genera a bordo de los buques efectivamente son 5.300 tripulantes. Podríamos plantearnos, ¿y exactamente 5.300 a qué se refiere? Pues me refiero a todos aquellos barcos cuyo puerto base, cuyo puerto logístico o cuya empresa matriz esté ubicada en Vigo y su área de influencia. En segundo lugar, a estos empleos directos a bordo hay que sumarle también toda aquella gente que está contratada en empresas armadoras. Asimismo, está también el empleo directo generado en lonjas, en frigoríficos, en mercados. Todo esto suma en torno a 9.000 personas. Repito, solo sector extractivo, solo Vigo y su área de influencia. A mayores, hemos también hecho un análisis de cuál es el empleo indirecto que se genera, pues efectos servicios, comercio, transporte, etcétera, y habría que sumarle otros 4.300 empleos. Asimismo, hemos calculado cuál es la población dependiente, directa o indirectamente, de la pesca en Vigo. Teniendo en cuenta que Vigo tiene 297.000 habitantes y de ellos
está la población ocupada, son en torno a 120.000, hemos calculado que la población dependiente de la pesca son unos 33.000 personas. Eso quiere decir que no cabrían con el aforo completo en Balaídos, en el estadio de nuestro Celtiña. Creo que es suficientemente clarificador o representativo de este impacto social, ¿no? Y por último, hemos también tenido en cuenta desde un prisma más amplio cuál es el empleo que se genera fuera de Vigo, es decir, no solo sector extractivo, sino sector transformador y sector comercializador. Pensemos que una gran parte del producto que se vende, del pescado que se vende todos los días en Mercamadrid o en Mercabilbao o en la Plaza Abastos de Valencia o en las cadenas de Canal Oreca, ¿no?, de hoteles, restauración, cate, procede del puerto de Vigo. Entonces, utilizando unos parámetros que recogen diferentes estudios, tanto la Comisión Europea como la Junta de Andalucía, se puede calcular que por cada puesto directo a bordo de los barcos se generan 0,26 puestos en tierra en el sector de la transformación y 1,26 en cuanto a la comercialización. En pocas palabras, estamos hablando de más de 15.000 empleos también que se generan en España en el sector transformador, elaborador y comercializador. Repito, creo que son unas cifras importantes desde el punto de vista empleo y desde el punto de vista renta. El principal dato que destacaría es que también hemos calculado el volumen de negocio y estamos hablando solo sector extractivo 982-83 millones de euros y desde el punto de vista del valor industrial de toda la pesca que se mueve en el puerto de Vigo estamos en torno a 2.100 millones de euros. Repito, cifras muy importantes, sobre todo para Galicia. O sea que podemos volver a decir y sentirnos orgullosos de que el puerto de Vigo a nivel pesquero, ¿no?, es de los más importantes del mundo. Es el que lleva la palabra, el nombre de Vigo por todo el mundo. Correcto. Me tiene que permitir aquí una licencia. Recientemente acabo de llegar de Francia, de Boulogne-sur-Mer, invitado por el ministro francés de Pesca y acompañados de la directora de la Comisión Europea, de la directora general de la DG Mare, de la Comisión Europea, porque se ha constituido una coalición, una gran asociación a nivel europeo de la pesca, Bluefish, en donde hemos sido invitados para ocupar la vicepresidencia. Para mí ha sido un gran honor en representación pues, de la Cooperativa de Armadores de Vigo y de nuestro sector gallego poder ocupar este puesto. Paralelamente a la realización o como uno de los actos dentro de esta reunión o esta asamblea de la Bluefish, se había organizado un foro para determinar cuál es el puerto pesquero del siglo XXI en Europa. Aquí dio una conferencia un eminente especialista, director Monsieur Touron, director del Instituto de Economía Marina de la Universidad de Nantes, y llegaba a la conclusión clara de lo siguiente. Si tenemos que buscar un referente a nivel Europa de cuál es el puerto pesquero idóneo y con más futuro, ese, por supuesto, es Vigo. Y destacaba por tres características. En primer lugar, por la concentración de la oferta. En segundo lugar, por la concentración de la demanda y, en tercer lugar, por la cantidad y calidad de los servicios. Es decir, tenemos flota que pesca en todos los caladeros del mundo, tenemos flota que pesca con todo tipo de arte, desde el anzuelo, la nasa, el cerco, el arrastre de fondo, el arrastre pelágico, y además
tenemos también la característica de que nos dedicamos a todo tipo de especies. Por tanto, existe una enorme oferta de producto en Vigo. Segundo, al existir tal cantidad de oferta, se ha concentrado mucho la demanda, en el sentido de que las grandes cadenas de restauración, de grandes superficies, etcétera, tienen aquí destacados jefes de compra que todos los días llevan a cabo importantes compras en nuestras lonjas. Y desde el punto de vista de los servicios, pues por ejemplo, disponemos de más de 700.000 metros cúbicos de frío, es decir, frigoríficos para almacenamiento de pescado. Tenemos, en fin, todo el mundo lo conoce, unos astilleros y varaderos formidables. Tenemos una empresa auxiliar para reparación de buques. Disponemos de empresas muy especializadas en prestación de servicios, en pertrechamiento de buques, etc. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Una vez más, los últimos datos de 31 de diciembre de 2012 nos sitúan como primer puerto nuevamente del mundo en pesca destinada a consumo humano. 858.000 toneladas supuso por tercer año consecutivo récord histórico. 2013 no se ha superado este récord del 12, no disponemos todavía de las cifras definitivas, pero calculamos que ha bajado en torno a un 4 o un 5%, pero seguimos consolidándonos en unos niveles altísimos pese a determinadas circunstancias que han jugado en nuestra contra. Bueno, pues con estos buenísimos datos vamos unos segundos a publicidad y volvemos para hablar de cuáles son las demandas de este sector, que aún así en pujanza seguramente que también las tiene, y las vamos a conocer a continuación. Bueno, pues retomamos esta entrevista. Les recordamos que estamos con el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, con Javier Touza, y ahora sí queríamos conocer cuáles son las demandas de este sector, porque hay que seguir mejorando. Por supuesto, como le decía en la primera parte de su entrevista, creo que hasta ahora hemos llevado bastante bien la crisis. Evidentemente a costa de beneficios en las empresas. Dese cuenta que la mayor parte de las empresas que forman el tejido asociado a la cooperativa de armadores se trata de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Con esto ya quisiera destacar que es el momento de que las entidades financieras nos apoyen económicamente. Hoy, para financiar una campaña de un barco de pesca, sobre todo pues, si estamos hablando de altura y gran altura, es necesario una ingente cantidad de recursos. Además, si necesitamos hacer inversiones para renovar las flotas o para cambiar de artes o para buscar eficiencia energética en cuanto a sustitución de motores, por ejemplo, o para hacer auditorías energéticas. Para todo ello es necesario dinero, es necesaria financiación. Y por tanto, en la presentación reciente de nuestro trabajo, de nuestras conclusiones, aquí en Vigo, en la Autoridad Portuaria, sobre el impacto socioeconómico de la pesca en Vigo, hacía un llamamiento a estas entidades financieras para que efectivamente fluya el crédito, y más en una comunidad autónoma como la gallega, la que probablemente ha sido, dentro de España, la que más se ha resentido en cuanto a la reducción de la cantidad de financiación a las empresas. Esta es la primera petición.
Entiendo entonces que esperan con gran esperanza, nunca mejor dicho, pues la llegada de del nuevo inversor, por ejemplo, en Nova Galicia Banco. Por supuesto. En relación a Nova Galicia, yo quisiera destacar que, pese a estar muy denostado en estos tiempos esta institución, quisiera destacar que estamos hablando de una institución. Yo creo que muchas veces caemos en el error de asimilar personas con institución. Las instituciones están muy por encima de las personas. Entonces, yo creo que es muy importante tener una memoria histórica y destacar que una ciudad como Vigo, si no hubiera sido en su momento por CaixaNova, ya independientemente de la universidad, del colegio hogar, no hubiéramos, por ejemplo, en momentos muy difíciles que atravesó la flota, no hubiéramos salido adelante si no hubiera sido por el apoyo de instituciones como CaixaNova. Le recuerdo, mayor armador mundial de flota en determinados momentos, debido a la existencia de muchas hipotecas navales. Dicho esto, esperamos y confiamos, así lo han transmitido los nuevos compradores de Nova Caixa Galicia, que no va a faltarle crédito a las pymes, que van a apoyar a los sectores productivos gallegos, en este caso la pesca creo que es un claro ejemplo, y confiamos y deseamos que así sea. Galicia si nos caracterizamos por algo, es por ser un mercado muy atractivo, porque somos ahorradores y porque el nivel de morosidad es de los más bajos de España. Bien, repito, esta es quizá la primera petición desde el punto de vista de que fluya el crédito y de apoyo económico a nuestras empresas. Otras administraciones también están por ahí. Sí, las administraciones también tenemos para ellos la Carta de los Reyes Magos, en el sentido de que si tengo que hablar de corazón, diré que en este momento la interrelación que existe entre el sector privado en relación a la comunidad autónoma gallega, Consellería de Medio Rural y Marino, y en relación al Ministerio, es inmejorable. Es una relación muy fluida, comunicación directa, vamos en los mismos planteamientos. Creo que tenemos una muy buena consellera que conoce a fondo nuestro sector. Creo que nuestro ministro de Agricultura y Pesca tendríamos que intentar mantenerlo muchos años, aunque desgraciadamente me parece que se nos va a ir a Bruselas. No obstante, no me preocupa porque sé que desde Bruselas va a seguir defendiendo el sector. Creo que tiene enorme importancia las próximas elecciones al Parlamento Europeo, gran importancia. De ahí va a salir el próximo comisario, comisaria de pesca. Creo que con el cambio que se va a producir, entrando ya en el sistema del Tratado de Lisboa de sistemas de codecisión, se va a producir un vuelco muy importante también a efectos de la toma de decisiones. Es muy importante que estemos presentes en las instituciones comunitarias, que tengamos gente con experiencia, con prestigio, con gente que oiga el sector, que escuche el sector, que transmitan de una forma adecuada todas nuestras peticiones a Bruselas. Como saben, en el 2014 se acaba de aprobar la nueva política común de pesca. El 28 de diciembre se han publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea los reglamentos de desarrollo, pero aún queda todo el ajuste fino, y eso se hará este año y los próximos años. Y sobre todo, este año, 2014, está previsto que se apruebe el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Digo marítimo pesquero, así es su denominación, porque se ha producido unas nuevas directrices en el sentido que toda la política marítima es integral. Es decir,
que todo aquello que afecte desde infraestructuras portuarias a pesca y acuicultura, a energías marinas, etcétera, está interrelacionado. Estamos hablando de fondos conjuntos para todo ello. Entonces tendremos que saber defender con argumentos, como decía antes, argumentos sólidos de carácter social o de carácter económico para sacar adelante nuestros planteamientos. El tiempo se nos acaba, pero yo creo que esto daría para muchísimo más, como siempre ocurre con temas tan importantes cuando hablamos de un sector que influye mucho en la economía de nuestra ciudad. Sí que me gustaría que nos dejase un poco indicadas cuáles van a ser las líneas del sector pesquero vigués en concreto. Hombre, las líneas... en este próximo año o en los 2 próximos años. Las líneas son, en primer lugar, creo que tenemos que afrontarlo con esperanza. Como dije anteriormente, se nos presenta para la flota de altura, principalmente representada en Gran Sol, un aumento importante de cuotas de merluza, sobre todo merluza del norte y también un 15% merluza del sur, es especie objetivo de nuestra flota. También en cuanto al rape y el gallo, 2 especies muy importantes, creo que hemos salido contentos de las asignaciones. Por otra parte, también creo que cara al futuro es necesario que mantengamos y potenciemos todos aquellos referentes internacionales que sitúan a la pesca a nivel mundial. Me estoy refiriendo en concreto a ferias como Conchemar, la comercialización es un referente mundial. Seguiremos luchando por intentar apoyar en el mismo formato o en otro formato la World Fishing Exhibition con la conferencia de ministros de pesca a nivel mundial, esencial para la gestión pesquera y para la defensa de nuestros intereses, y también con las políticas que estamos implementando, las inversiones a efectos de reducción de consumos en los barcos, de consumo energético, y por otra parte también todos los proyectos que estamos embarcados a efectos de buscar artes más selectivas, a efectos de evitar descartes y potenciando nuevos mercados, nuevas especies para dar salida a todas aquellas especies que actualmente pues, no tienen un valor comercial. Creo que vamos a seguir profundizando en toda esta labor y en investigación y desarrollo. O sea que va a ser un año fructífero para el sector pesquero vigués. Así esperamos y al menos lucharemos para que sea un buen año y fructífero. Pues todos nuestros deseos desde Televigo que así sea y que nosotros estemos presentes para poder ir informándoselo a ustedes. Señores y señoras, hasta aquí el tiempo se nos ha acabado. Volvemos el próximo miércoles con una nueva entrevista. Muy buenas noches.